Salió con Red Fox en secreto. Ahora sabemos la razón. Nació Nancy Culp. Nancy Jane Culp. Nacida el 28 de agosto de 1921 en Harrisburg, Pennsylvania. Fue una actriz estadounidense cuya voz inconfundible, presencia imponente y extraordinario timing cómico la convirtieron en una actriz de carácter muy querida en la época dorada de la televisión. Aunque más conocida por su inolvidable interpretación de la señorita Jane Hathaway en The Beverly Hillbillies, su vida y su carrera abarcaron mucho más que un papel icónico. Desde sus primeros días como estudiante y militar en tiempos de guerra hasta su trabajo en Hollywood y su posterior incursión en la política y la educación, Nancy Culp dejó un legado que refleja su inteligencia, valentía y determinación. Nancy Jane Culp creció en la pequeña localidad de Mifflintown, Pennsylvania, antes de trasladarse al condado de Miami-Dade, Florida. Durante su adolescencia, estudiante brillante y decidida, estudió en el Florida State College for Women, hoy Florida State University, donde se licenció en periodismo. Culp era conocida por su agudo intelecto y su temprana ambición, rasgos que se mantendrían constantes a lo largo de su vida. Su curiosidad académica la llevó a continuar sus estudios en la Universidad de Miami, donde obtuvo un máster en inglés y francés. El amor de Culp por el lenguaje y la escritura la orientó inicialmente hacia el periodismo. Antes de dedicarse a la interpretación, trabajó como redactora en un periódico de Miami y más tarde en el departamento de publicidad de los estudios MGM, experiencias que la expusieron al funcionamiento interno de la industria del entretenimiento. Estos trabajos entre bastidores le proporcionaron valiosos conocimientos y acabaron alimentando su deseo de aparecer al otro lado de la cámara. Su vida dio un giro dramático durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Culp aparcó su incipiente carrera en los medios de comunicación para servir a su país. En 1944 se alistó en la Reserva Naval de Estados Unidos, demostrando patriotismo y valentía. Sirvió con distinción y alcanzó el grado de teniente de navío. Este capítulo militar de su vida le ayudó a forjar un fuerte sentido de la disciplina y el liderazgo, así como un compromiso de por vida con el servicio público y el deber cívico. Pocas actrices de su época podían presumir de una experiencia de primera mano en el servicio militar, y Culp lució su uniforme con tanto orgullo como cualquier papel que interpretó más tarde en televisión. Nancy Culp se dedicó a la interpretación a principios de la década de 1950. Su peculiar encanto, su elevada estatura y su característica voz llamaron rápidamente la atención de los directores de casting, que buscaban actores de carácter únicos. Apareció en papeles secundarios en películas como La modelo y El agente matrimonial, 1951, Shane, 1953, y Ha nacido una estrella, 1954, normalmente como solterona, secretaria o pueblerina excéntrica. Puede que estos papeles fueran pequeños, pero Culp los hizo memorables con sus interpretaciones llenas de matices. Su gran oportunidad le llegó con el papel de Jane Hathaway, la eficiente y formal secretaria del banquero Milburn Drysdale, en la serie de la CBS The Beverly Hillbillies, de 1962 a 1971. La interpretación de Culp de Jane Hathaway fue magistral. Interpretó el papel con una mezcla de tensa profesionalidad y sutil anhelo romántico, especialmente en su enamoramiento tácito del despistado Jethro Bodine, interpretado por Max Baer Jr. Sus reacciones inexpresivas, su comedia física y su porte digno la convirtieron en una de las favoritas de los fans y le valieron una nominación a los premios Emmy de 1967 como mejor actriz de reparto en una serie de comedia. Su actuación contribuyó a cimentar el éxito de la serie y dio a Culp un lugar permanente en la historia de la cultura pop estadounidense. Además de en The Beverly Hillbillies, apareció en docenas de series de televisión entre los años 50 y 80, como Perry Mason, The Bob Cummings Show, Sanford & Son, The Love Boat y Murphy Brown. Su versatilidad le permitía interpretar papeles cómicos y dramáticos con igual habilidad. También prestó su voz a varios programas de televisión de dibujos animados, en los que exhibió su amplia gama de sonidos y su forma única de expresarse.
Tras su paso por el mundo del espectáculo, Culp inició una nueva etapa marcada por el servicio público y la educación. A principios de los 80, se presentó como demócrata al Congreso por el Distrito 9 de Pensilvania, abogando por la justicia social, la protección del medio ambiente y la mejora de la educación. Aunque finalmente perdió las elecciones, en parte debido a la fuerte oposición republicana y a la controvertida falta de apoyo de su antiguo compañero de reparto, Buddy Ebsen. Su candidatura fue un ejemplo de su valentía y sus inquebrantables principios. Tras su candidatura política, Culp regresó al mundo académico. Enseñó interpretación y teatro en el Juniata College de Pensilvania, compartiendo su experiencia y amor por las artes escénicas con jóvenes aspirantes a actores. Sus alumnos la admiraban por su honestidad, inteligencia y humildad. Tanto en el aula como en el plató, Culp era conocida por su meticulosa atención al detalle y su pasión por contar historias. Nancy Culp se casó con Charles Malcolm Dacus el 1 de abril de 1951 en el condado de Dade, Florida, durante los primeros años de su transición a la industria del entretenimiento. Su matrimonio, aunque relativamente privado, duró una década antes de terminar en divorcio en 1961. Aunque poco se sabe públicamente sobre la naturaleza de su relación o los motivos de su separación, Culp rara vez hablaba de su matrimonio en las entrevistas, prefiriendo centrarse en sus logros profesionales. El momento de su divorcio coincidió con el auge de su carrera televisiva, especialmente a medida que ganaba reconocimiento por su papel de Miss Jane Hathaway en The Beverly Hillbillies, que se estrenó el año siguiente, en 1962. La disolución del matrimonio marcó un punto de inflexión en su vida personal, tras lo cual Culp permaneció soltera, dedicando gran parte de su tiempo a su trabajo y, más tarde, al servicio público y la beneficencia. Tras su retirada de la actuación a finales de los 80, Culp entró en una fase de su vida más tranquila e introspectiva. Primero se trasladó a una granja rural en Connecticut, en busca de tranquilidad, lejos de los focos que habían definido su carrera. La vida en la granja le brindó la oportunidad de volver a conectar con la naturaleza y disfrutar de un ritmo más pausado que contrastaba con el ajetreo de Hollywood. Durante este periodo, Culp también enseñó interpretación y teatro, compartiendo su amplia experiencia con aspirantes a intérpretes. Sus alumnos la describían a menudo como una persona cálida, perspicaz y profundamente comprometida con la interpretación, que encontraba inspiración en su singular trayectoria profesional y en su inquebrantable autenticidad. Más tarde, Culp se trasladó a Palm Springs, California, una ciudad conocida no solo por sus pintorescos paisajes desérticos y sus famosos residentes, sino también por su fuerte sentido de comunidad y su compromiso con las causas benéficas. En Palm Springs, Culp se sumergió en el trabajo filantrópico, dedicando su tiempo y energía a varias organizaciones locales. Una de sus principales afiliaciones fue con la Humane Society of the Desert, reflejo de su amor de toda la vida por los animales. Apoyó activamente iniciativas destinadas a rescatar y rehabilitar animales maltratados o abandonados, y a menudo abogó por la tenencia responsable de mascotas. Culp también era miembro de la Liga de Teatro del Desierto, a través de la cual seguía vinculada a la comunidad de las artes escénicas. Asistía a representaciones, ejercía de mentora de jóvenes actores y participaba ocasionalmente en producciones teatrales locales. Esto le permitió seguir fomentando su pasión por la interpretación, incluso después de alejarse de la pantalla. Su presencia en la escena teatral local fue celebrada, y se la admiró por su humildad y su voluntad de devolver a la comunidad artística lo que una vez la había impulsado a la fama nacional. Además, contribuyó con sus esfuerzos a United Cerebral Palsy, una organización sin ánimo de lucro que apoya a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades del desarrollo. Su trabajo con UCP incluyó recaudación de fondos, campañas de concienciación pública y apoyo práctico en eventos. El compromiso de Culp con esta causa puso de manifiesto su compasión y su deseo de marcar una diferencia tangible en la vida de los demás, especialmente de aquellos que se enfrentan a retos físicos. En sus últimos años, el legado de Nancy Culp se expandió más allá de sus papeles en televisión.
Se hizo conocida en Palm Springs y más allá como una persona compasiva y comprometida cívicamente. Ya fuera cuidando animales, animando a actores en ciernes o defendiendo los derechos de las personas con discapacidad, la vida de Culp después de Hollywood estuvo marcada por el propósito, el servicio y una perdurable generosidad de espíritu. Durante décadas, los fans de la televisión clásica nunca habrían imaginado que existiera una conexión entre dos estrellas tan queridas como muy diferentes. Nancy Culp, la refinada e ingeniosa actriz más conocida por su interpretación de la educada y correcta señorita Jane Hathaway en The Beverly Hillbillies, y Red Fox, el impetuoso y callejero cómico que saltó a la fama como el ingenioso Fred Sanford en Sanford and Son. Pero tras los bastidores de la época dorada de Hollywood, los dos compartían un vínculo no solo inesperado, sino también profundamente convincente, que durante muchos años se mantuvo oculto a la opinión pública. Nancy Culp y Red Fox se movían en círculos profesionales muy diferentes. Culp, con su agudo intelecto, su digna presencia y sus antecedentes en el periodismo y el ejército, tenía fama de ser una mujer reservada y seria. Era licenciada en periodismo por la Universidad Estatal de Florida y había servido en el ejército de los EES durante la Segunda Guerra Mundial como miembro de la Reserva Femenina. Su camino hacia la interpretación se abrió casi por accidente, cuando su voz articulada y su presencia imponente le valieron pequeños papeles a principios de la década de 1950. Pronto se encasilló en el papel de intelectual estrafalaria y solterona en una serie de papeles de carácter, el más famoso como Jane Hathaway, la abotonada secretaria de The Beverly Hillbillies, de 1962 a 1971. Red Fox, por su parte, era una potencia de la comedia cruda, impregnada del mundo del stand-up picante y las rutinas de club nocturno mucho antes de que la televisión desinfectara su persona. Conocido como el rey de los discos de fiesta, Fox inició su carrera en el circuito negro del entretenimiento conocido como Chitlin Circuit, forjándose un personaje irreverente. Según algunos informadores que revelaron más tarde detalles largamente reservados, su relación floreció durante un periodo en el que ambas estrellas navegaban por las complejas corrientes subterráneas de la fama, la identidad personal y el ojo siempre vigilante de la prensa. Al parecer, se conocieron en un acto benéfico celebrado en Los Ángeles a finales de los años 60, una época en la que ambos actores estaban en la cima de su fama televisiva. Aunque sus personajes públicos no podían ser más diferentes, conectaron a un nivel más profundo e intelectual. Ambos eran conocidos por su voracidad lectora, su pasión por los derechos civiles y por no temer desafiar las expectativas sociales en su vida privada. Se cree que la razón por la que su relación se mantuvo en secreto durante tanto tiempo fue el intenso escrutinio de la época. No solo eran una pareja interracial en una época en la que este tipo de relaciones solían ser objeto de reacciones negativas, sino que ambos eran personas muy reservadas. Culp, que nunca se declaró públicamente gay o bisexual, era conocida por desviar las preguntas sobre su vida personal. Fox, por su parte, tenía sus propias razones para mantener sus enredos románticos en secreto, pues ya navegaba por una turbulenta imagen pública marcada por múltiples matrimonios y luchas personales. También se especula con que la relación era algo más que romántica. Fue un verdadero encuentro de mentes. Culp admiraba el enfoque intrépido de Fox hacia la comedia y el comentario social, mientras que Fox se sentía atraída por su intelecto, su ingenio seco y su sentido del humor. Su química, aunque nunca se mostró en la pantalla, era evidente para quienes los veían juntos en reuniones privadas y fiestas, donde mantenían largas conversaciones, a menudo riendo y debatiendo hasta altas horas de la madrugada. En última instancia, su relación pudo haber sido fugaz, o simplemente un capítulo de la larga y compleja vida que ambos llevaron. Pero a medida que han ido saliendo a la luz más historias desde sus muertes, Culp falleció en 1991. Fox también en 1991. La imagen de su vínculo se ha ido aclarando. Lo que compartían no era solo un romance secreto, sino un respeto mutuo y un compañerismo silencioso que desafiaba las expectativas y las barreras sociales.
Su historia es un conmovedor recordatorio de que, incluso en el brillo y el espectáculo de Hollywood, algunas de las relaciones más significativas se producen lejos de los focos, arraigadas en la amistad, la comprensión y la voluntad de ver más allá de los papeles que otros nos asignan. Al final, la verdadera razón por la que su relación permaneció oculta durante tanto tiempo puede que no fuera el escándalo, sino simplemente el deseo de proteger algo raro y genuino en un mundo que tan a menudo trata de definir a las personas solo por las apariencias. Nancy Culp, conocida por su papel de la señorita Jane Hathaway en la exitosa serie de televisión The Beverly Hillbillies, se enfrentó a graves problemas de salud más adelante en su vida. Fumadora de cigarrillos durante mucho tiempo, el hábito de Culp probablemente contribuyó al desarrollo de la enfermedad que finalmente acabó con su vida. Como muchos de su generación, empezó a fumar en una época en la que los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco aún no eran ampliamente conocidos, y los cigarrillos se consideraban de moda e incluso sofisticados. Por desgracia, décadas de consumo de tabaco tendrían consecuencias duraderas. En 1990, Culp fue diagnosticada de cáncer, una revelación que marcó el comienzo de un difícil y doloroso último capítulo de su vida. Aunque el tipo concreto de cáncer no se hizo público, se sometió valientemente a quimioterapia para intentar combatir la enfermedad. La quimioterapia, un tratamiento duro pero a menudo necesario, es conocida por sus efectos secundarios debilitantes, como la fatiga, la caída del cabello, las náuseas y el deterioro de la inmunidad. A pesar de las secuelas físicas y emocionales del tratamiento, Culp afrontó su enfermedad con la misma resistencia y gracia que habían caracterizado gran parte de su vida y su carrera. Sin embargo, en 1991, apenas un año después de su diagnóstico inicial, su estado había empeorado significativamente. El cáncer se había extendido, lo que indicaba que había hecho metástasis y que los tratamientos ya no eran eficaces para detener su progresión. Amigos, familiares y admiradores quedaron desolados ante el rápido deterioro de su salud. El 3 de febrero de 1991, Nancy Culp falleció a la edad de 69 años en Palm Desert, California, una serena ciudad desértica donde había pasado sus últimos años. Su muerte supuso la pérdida de una figura única y muy querida en la historia de la televisión estadounidense. Una mujer que no solo había entretenido a millones de personas, sino que también había abierto nuevos caminos como actriz cómica en una industria dominada por los hombres. Tras su muerte, los restos de Culp fueron devueltos a Pensilvania, su estado natal. Fue enterrada en el cementerio presbiteriano de Westminster, en Mifflintown, una pequeña ciudad del condado de Juniata. El apacible entorno del cementerio refleja la tranquila dignidad de la propia mujer y sirve de lugar donde admiradores y seres queridos pueden rendir homenaje a su legado. Aunque su presencia física ha desaparecido, la contribución de Nancy Culp a la televisión, sus memorables interpretaciones y su espíritu pionero siguen perdurando en los corazones de quienes apreciaron su trabajo y su vida.